Con esos avisos nos vamos a la entrevista, porque estoy ahora con Consuelo Iturrieta, malo que te pregunté, no me lo dije mal. Consuelo Iturrieta, coordinadora de la Incidencia Pública de Educación 2020. Bienvenida, primero que todo, a nuestro programa. Las dos muy instaladas con nuestros computadores, como puedes ver, ¿viste? Que podemos hacer todo lo que queramos. Eso, ahí. Hola Natalia, aprovecho de saludarte, mucho gusto por invitarme y aprovecho de saludar a todos quienes nos escuchan. Este es un tema que nos está preocupando mucho, sí, porque 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo en el 2022. Esa es la información que tengo yo. La otra vez cuando vino el ministro, también hablamos algo de eso, ayer lo escuché en una entrevista, pero yo soy muy estudioso, para poder venir a estudiar para esta situación. Los diferentes, el diagnóstico, hay hartas cosas que ya se han avanzado, pero ahora hay que ir a la acción, ¿cierto? Según reveló el Centro de Estudios de Mineduc, fueron 50.529 los alumnos que estaban inscritos del 2021 y no lo hicieron este año. Muchísimo. O sea, primero, ¿cómo llega la información y cómo se baja esto? ¿Cuáles son los factores? La pandemia, la falta de plata y salir a trabajar, la narcocultura. ¿Cuántas cosas hay que están pasando que han hecho que 50.000 adolescentes, niños, no vuelvan al colegio? Sí, mira Nata, yo creo que efectivamente es un tema muy complejo y es un tema que en primer lugar nos tiene que preocupar. Sí. Nos preocupa mucho, sí. Y no solo a la escuela, nos tiene que preocupar a todos y todas, en sí. nuestras casas, en la sociedad, a todas las distintas organizaciones. Nosotros desde Educación 2020 la verdad es que recibimos esta cifra efectivamente con preocupación, no tanto con sorpresa, porque es algo que veníamos conversando y que venía desde antes de la pandemia. Es un fenómeno que viene ocurriendo desde antes de la pandemia y que la pandemia lo agudiza, hace que estas cifras sean más alarmantes de lo que nosotros esperábamos, de lo que nosotros veníamos revisando. Y bueno, contarte que efectivamente es un fenómeno multicausal. Como tú dices, nombraste algunos titulares, esos titulares yo creo que a todos sí, ¿no? Yeah. Son muchas causas y cada caso también puede tener múltiples de esas causas. Sí. Todos los casos son muy complejos. Sí, y particulares. Cada familia es un mundo. Tal cual, cada niño, cada niña, cada familia, cada escuela también, cada lugar. O sea, yo creo que las causas también son distintas en las distintas partes del país, ¿no? O en una escuela que efectivamente es urbana, es mayor, donde hay situaciones de repente de violencia, de maltrato, de vulnerabilidad asociado a otras dificultades como por ejemplo problemas de aprendizaje también asociados, desvinculaciones que se van dando a lo largo del tiempo. Y esto también es importante para nosotros. Una de las cosas que nosotros tratamos de poner aquí, Nata, que quiero traer a la radio, es que tratemos de hablar no tanto de deserción, sino más bien de exclusión. Porque nos ayuda a complejizar el fenómeno, Nata. Ya, porque casi que el otro concepto está más naturalizado, como la deserción escolar. Ya, niños que dejan de ir. Tal cual. Y ahí o estudiantes más, no sé, más grandes que dejan, pero ¿a qué te refieres con poner ese otro concepto? Tú pusiste bien el punto, dijiste niños que dejan de ir. Es el problema que nos pasa con la palabra deserción, que ponemos la responsabilidad completa en un evento único, como si el niño de un día para otro llegara y dijera no voy más a la escuela. Como si esto no tuviera una historia. Exacto, y la exclusión educativa nos permite mirar esto como una historia, como un continuo, donde ocurren muchas cosas que van llevando a que finalmente el niño, la niña, el joven, la joven abandona el sistema, ¿verdad? Entonces la exclusión nos permite también poner la responsabilidad en el sistema, también en nosotros como sociedad, en la escuela. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que influyen. Nosotros también en las escuelas podemos hacer trabajos previos, podemos ayudar, intervenir, prevenir este fenómeno cuando empieza a ocurrir. Otra de las cifras que dijeron desde el Ministerio la semana pasada fue las altas tasas de inasistencia, por ejemplo. Claro. La inasistencia es un precursor de la exclusión educativa. Es un elemento que también podemos verlo y que también hay que trabajarlo y hay que hacerse cargo, porque una cosa es el desafío enorme que tenemos como sociedad de volver a reincorporar a todos esos 50.000 niños, ¿verdad? Pero también tenemos el desafío de ver cómo los niños que están actualmente en el sistema, que no están aprendiendo lo suficiente, que están encontrando como sin sentido en la escuela, que van a la escuela y no aprenden lo que deberían aprender, o su experiencia no está siendo positiva, no está siendo significativa,
¿cómo hacemos que esos niños también se queden en el sistema, verdad? Porque quedarse en el sistema tiene múltiples beneficios, y aquí me encantaría hablarle a todos y todas las que nos están escuchando en sus casas que ir a la escuela es importante y marca la diferencia. Y no solo la escuela, también el jardín. Sí, de repente muchas veces hacemos como que no, el jardín, que es casi que ya déjeme que mi guagüita ya tal la cual, vea, que cuando no, entra que viene, no primero vaya. básico. Exacto, no, es muy importante, y de hecho la evidencia muestra cómo los primeros años son los más relevantes para poder tener una trayectoria educativa significativa, pertinente y exitosa al fin y al cabo. Y colectiva, Ujú. pertenecer a un todo. En tu casa tal vez eres el niño de la casa, es distinto ser un niño más, lo que te impone, no sé, reglas que son de armonía, que no solamente entender el yo como el otro, o sea, tantas cosas que se aprenden en el colegio. Hablemos de eso, de la obligatoriedad de la educación básica y la educación media. Si es obligatorio, ¿qué significa que se vayan del colegio? ¿Qué pasa con las familias? Aquí hablamos de un sistema que está removido, ¿no? Sí, absolutamente. Porque alguien podría decir, eso es obligación, yo te tengo que mandar, chao. Tú Sí. no decides, hasta cuarto medio me aguantáis. Ujú. Pero qué difícil cuando ya el cabro a los 15 años te toma una decisión casi. Exacto, y no quiere, y en ese sentido también Y dice es... que va y no va. También, Y es se verdad. pierde. Ahí hay otras como dificultades, ¿verdad? Y esto por eso también es un problema que es social, que no es solo de la familia, o no es solo del niño, o no es solo de la escuela, ¿verdad? Claro. Sino que todos de alguna manera nos tenemos que hacer cargo, todos también los estamentos más allá de la escuela. Y algo que me gustó mucho lo que dijiste justo antes de de hacer esa intervención fue el sentirse parte, ¿no? Cómo para los niños, las niñas y los jóvenes es fundamental. Para toda persona en su desarrollo es muy importante sentirse parte de un lugar, de algo. Y la escuela es más allá de un lugar. Es una comunidad donde hay referentes, por ejemplo, Claro, para los niños, las niñas y los jóvenes, donde están sus pares, donde les permite aprender habilidades que son mucho más allá de aprender a sumar, de aprender a leer, ¿verdad? Son habilidades para aprender a convivir, para aprender a relacionarnos, para también, algo que también nos preocupa, para aprender a aportar a la sociedad, ¿verdad? Hay también temas como de Sí. aprender a vivir como de educación para la democracia, digamos, para la ciudadanía, ¿verdad? Que también son elementos que son muy importantes y que se aprenden en la escuela. Claro, que tú eres uno más, pero muy importante. Porque si tú no haces, no sé, o no dejas tu puesto limpio, ¿cómo influye? O sea, se aprende mucho más que, como tú decís, sumar, restar o dividir, que algo que yo no aprendí y mi madre no lo puede creer. ¿Es cierto que esto venía antes de la pandemia? Sí. Y luego se agudiza. Sí. Me sorprende ese dato. Sí. Esto es un fenómeno que viene desde hace muchos años. De hecho, incluso antes de la pandemia se estuvo trabajando. Ahí hay organizaciones más expertas, por ejemplo, Fundación Súmate, que ahí uno puede hacer la revisión, que han ido trabajando en proyectos de ley para, por ejemplo, impulsar las escuelas de reingreso, que eso es algo que también me gustaría poner para ¿Ya? todos los que nos están escuchando en las casas. No había escuchado eso. No, las escuelas No. de reingreso son una modalidad alternativa a la escuela tradicional, ¿ya? Existen las escuelas y las aulas de reingreso, que son una oportunidad para personas que están fuera del sistema por 2 años o más y que quieren reingresar. Porque ahí hay otro fenómeno que es muy importante, Nata. Cuando tenemos un estudiante que está fuera del sistema, ¿cómo lo reincorporamos? Porque si pasó 1 mes, 2 meses fuera, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hace la familia para que ese niño, esa niña, ese joven puedan volver a la sala y tener una experiencia positiva y que no sea una doble experiencia de fracaso? Y hay niños que pasan tanto tiempo fuera del sistema que ya no pueden volver al sistema tradicional porque ya están muy descolgados, digamos, de toda la experiencia educativa. Es como, imagínate tú en la sala de clase, o sea, 2 años después, imagínate entrar a una sala de matemática y no entender nada O sea, de lo si que ya para pasa un ahí. adulto que vuelve voluntariamente a estudiar, es todo una reflexión. Imagínate para un niño que el colegio es como una, comillas, obligación, no una experiencia, como se define desde la educación, sino que una obligación que loco volver a convencerlo, volver a seducirlo para que vuelva y, como tú decís, no sea una nueva experiencia de frustración. Claro, porque y por algo no estaba ahí.
Y es muy difícil como tratar de asegurar que esa experiencia finalmente o en su regreso sea exitosa. Y para eso están estas escuelas de reingreso, pero también las mismas escuelas tradicionales en las que tú y yo aprendimos también tienen alternativas para poder hacer implementaciones de otro tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje que puedan ayudarnos a vincular, y no solo a vincular a estudiantes que salieron y vuelven a entrar, sino también a los estudiantes que están, que como te decía también hay estudiantes que están y que no están teniendo experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes. Y ahí me encantaría hablarte de innovación educativa. No sé si has oído hablar de eso. Siempre se habla de innovación y me da un poco de susto porque hemos escuchado a otra gente no tan buena hablando de innovación, entonces me pone mal. Pero cuéntame, ¿de qué se trata? Te lo voy a poner... la educación. Me da terror. Porque es como hablar de progreso, ¿cachai? Como, ¿qué es esto? Te lo voy a poner en palabras muy simples. En tu experiencia escolar. Ya. O en la mía también, me imagino que fueron similares porque no creo que hayan variado mucho. Nosotras fuimos al colegio, a la escuela, al liceo y aprendimos de una manera que hoy conocemos como tradicional. Donde íbamos, nos sentábamos en nuestro puesto mirando hacia adelante, hacia el profesor o la profesora, ¿verdad? Que hablaba de algo que a veces entendíamos, a veces no, y nosotros tratábamos de escribir en nuestro cuaderno lo que lográbamos escribir. O de repente nos dictaban, ¿sí? Digamos que esa es como la modalidad tradicional. ¿Ya? Sí. Cuando nosotros generamos algún tipo de cambio ahí en la relación entre el profe, la profe, entre los estudiantes, las estudiantes y lo que estamos aprendiendo, hablamos de innovación, ¿ya? Y existen experiencias innovadoras en salas de clases que están ocurriendo en todo el país que tenemos que relevar y tenemos que conocer. Y esas experiencias muchas veces permiten que estudiantes se vuelvan a vincular al sistema, vuelvan a encontrarle sentido a lo que están aprendiendo. Una de esas estrategias de innovación, porque existen múltiples. Una de las que me gustaría hablarte acá es la tutoría entre pares. No sé si las has oído hablar. No, pero yo estuve en un colegio hasta el séptimo básico, el Colegio Santa Cruz, enseñanza personalizada, lo cual el alumno lleva su proceso, como su tiempo. Tienes que cumplir ciertas actividades de, no sé, pues el 3 de abril hasta el 2 de junio, ¿ya? Y una se la tenía que arreglar con las zonas, zona de naturales, zona de social. Y te juro que eso, por supuesto, que alimenta a la estudiante que sigo siendo hoy. Me hizo mejor estudiante en la escuela de teatro porque sabía estudiar, y mejoró la experiencia. Y cuando cambió y nos pasaron para mirar el pizarrón, nos quedó las cagató y todos partieron al psicólogo y todas las mamás alegando porque los profes no nos entendían. Nos cambiaron las reglas. Qué lindo habría sido seguir, claro, con esa experiencia, como tú dices. Y esa experiencia que tú mencionas, tú lo dijiste, te ayudó a desarrollar, por ejemplo, autonomía. Sí. Y te ayudó a aprender a estudiar por tu propia como cuenta, digamos, de alguna forma. Tú aprendiste sobre tu propio aprendizaje. Sí. La tutoría entre pares busca algo similar, pero con un poquito más de acompañamiento que la experiencia que tú mencionaste. Perfecto. ¿Por qué? Porque no es como que cada uno se rasca con sus propias uñas, sino que es entre pares. Entonces, ¿qué se promueve? Se promueve que a través del diálogo entre dos personas se pueda trabajar un tema, ¿ya? Y uno pueda ir desarrollando ciertos objetivos, ciertos desafíos, que uno pueda ir avanzando progresivamente, pero siempre a través del diálogo, a través del vínculo entre estas dos personas. Por ejemplo, yo aprendí algo hoy día y te lo puedo contar a ti y enseñar, y así tú aprendes más fácil. Exacto, algo pero así. Tal cual, pero un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tienen que haber algunas condiciones. Claro. En primer lugar, que tengamos un tema de interés. Que a mí me interese también lo que tú me quieras enseñar, por ejemplo. Claro. Eso es parte de la tutoría entre pares. Que yo sea tan seductora que te termine interesando lo que no te interesó nunca. Exacto. Sí. Eso pasa mucho en las tutorías entre pares. Que yo, por ejemplo, he recibido tutorías de matemáticas, y a mí las matemáticas desde el colegio, que es algo que me genera aversión. Claro. Y a través de las tutorías he podido acercarme a las matemáticas de una manera entretenida, de una manera que lo he logrado y que he perdido un poquito ese miedo. ¡Así era! Exacto. Claro. ¿Y cómo? A través del diálogo, y como te digo, la tutoría entre pares permite no solo, o sea, primero, como lo que te decía, que haya un interés en común, que haya alguien que lo haya estudiado previamente, que se haya hecho experto o experta en esa materia y que lo quiera compartir, y alguien que lo quiera aprender, ¿verdad? Perfecto. Y ese alguien, aquí va otra parte de la innovación, no necesariamente es un niño aventajado o una niña aventajada que le va a hacer como algún tipo de reforzamiento a alguien que no sabe. Claro, no es el mejor de las matemáticas. No. Porque ese es esquelatero. No, porque eso pasa a ser... Me acuerdo de mi compañero, yo me estoy dando una vuelta por el colegio ahora. Eso pasa a ser como una clase particular, Nata. Claro. Y la verdad es que nosotros no hacemos clases particulares, sino que más bien promovemos que haya un tema de interés y que podamos compartirlo. ¿Por qué? Porque yo quizás, que en matemática me ha costado un montón y lo puedo aprender una vez que lo aprendo contigo, por ejemplo, que tú hayas sido mi tutora.
yo puedo también darme cuenta que se lo puedo ofrecer a otra persona. Exacto. Y me puedo convertir en tutora. Y eso genera un campeonato que nosotros vemos en los niños que de verdad es impresionante. Pero que es la confianza, el Tal decirte, ¿sabes qué? ¿Sabes 3 cosas? Dale, si no tenés que saber, no eres el experto, no eres el profe de matemáticas. Vas a ayudar a tu compañero a aprender algo que tú ya sabes. Exacto, y además Perfecto. vas a poder profundizar en ese tema, vas a poder aprender otros temas y en algunos temas vas a ser el tutor. Claro. O tutora, y en otros temas vas a ser tutorado o tutora. Oh, o tutorada. me encantó. Entonces, por ejemplo, Muy bien. nosotros tenemos experiencias maravillosas donde niños y niñas le hacen tutoría a adultos. Entonces tienen ¿Cómo niños no? de tercero o cuarto básico enseñándole algún tema que ellos estudiaron en profundidad a un profesor, a un apoderado, un apoderado. Y eso genera un cambio en la sala de clases que es impactante. Y aquí contarte solo, Nata, perdón, para no... Sí, es que tengo una pregunta que a mí me interesa mucho. Pero solo aquí para contarte una cosita cortita, con esto termino esto, es que nosotros hemos estado acompañando desde el 2016 a distintas escuelas en esta estrategia en particular, también en otras, como aprendizaje basado en proyectos, pero esta, tutoría entre pares, venimos desde el 2016 y hoy estamos haciendo un piloto en el servicio local Gabriela Mistral, que es el que incorpora a las comunas de La Granja, Macul y San Joaquín, en conjunto con el Mineduc y con Fundación Chile. En 17 establecimientos educativos, actualmente, en este instante, de hecho la semana pasada estuvimos en un evento con el mismo ministro de Educación en La Granja, en la Escuela Bélgica, donde estamos implementando esto como una medida de reactivación de aprendizajes. Y ahí se conecta un poco con lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Cómo ayudamos a que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes vuelvan a tener experiencias significativas y felices de aprendizaje en el aula? Y que te guste aprender es un aprendizaje. No naturalmente te gusta aprender. A mí cuando me enseñaron a aprender el califón me enojé mucho porque era crecer, por ejemplo. Y yo alegaba y todavía me lo saca en cara a mi mamá. ¿Te acuerdas cuánto te...? Porque a veces uno no quiere, pero cuando se te mete el bichito de querer aprender o descubres lo que te gusta, es como un camino que no hay vuelta y más encima te inspira, te hace más feliz. ¿Cuál es la brecha de género acá? ¿Cuánto es los porcentajes de hombres de sexos, digamos? Ahora estamos mucho más fluidos y diversos, pero ¿cómo se podría decir? Niños, niñas, ¿cuáles son los que más están saliendo del colegio, no llegando, digamos? Mira, la verdad, para serte súper sincera, no tengo la cifra exacta de cuál es la brecha de género. ¿Y cuál es tu percepción? Yo creería que para esto no hay tanta diferencia. Sí, a priori. Creo haberlo leído, pero como no estoy segura, prefiero no inventarte. Haber leído que no hay tanta diferencia de género entre hombres y mujeres en esto. Sí, porque antiguamente podían ser los niños, por ejemplo, o niños, hombres, a propósito de la fuerza laboral, antiguamente. Y niñas por cuidadoras o madres, por ejemplo. Pero las dinámicas han cambiado. Sí. Sí, yo creo que han cambiado y a nivel de percepción, ya no como de datos, yo creo que las brechas de género desde la innovación educativa también se pueden abordar. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros desde la innovación educativa trabajamos ¿qué? Lo que yo te decía, en este caso específico de tutoría entre pares, todos pueden ser tutores y tutoras. No es que los niños sean tutores de algunos temas y las niñas sean de otros temas. Eso se rompe. ¿Ya? Y se rompen muchas jerarquías, no solo las de género, ¿verdad? También se rompen las jerarquías como de poder respecto a quién tiene el contenido, quién tiene la expertise, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que cuando nosotros acompañamos a establecimientos educativos que más remarcan los docentes es esto de decir, chuta, yo no solamente, o sea, ahora no solamente yo tengo que tener como el control, ¿verdad?, del contenido o de lo que estamos haciendo en la sala de clase. Este control se empieza también a repartir entre los niños y las niñas, ¿verdad? Y yo he visto niños y niñas excelentes tutores y excelentes tutoradas o tutorados y que pueden lograr cosas que quizás en otro momento o quizás incluso en sus casas pensaron que no iban a poder. ¿Cómo cambia la percepción personal cuando sientes que eres capaz de hacer algo que nunca pensaste que lograrías? Me imagino que ese es el gran aporte de esto, porque niños que a lo mejor pensaron que eran malos para todo,
¿cachai? O que en su casa no tienen ese apoyo psicológico de decir, usted puede, si le cuesta da lo mismo, a mí también me costaba, tranquilo, ya lo vaya a sacar. Es solo ese ímpetu o esas ganas de sigue, dale, inténtalo. No todos tenemos en las casas aquello, menos en esta cultura donde casi que es ráscate con tus propias uñas desde que eres muy niño para adelante, sobre todo en sectores vulnerables. Cuánto falta de cariño respecto a eso, ¿cierto? Como de, tú podís, o sea, hay gente que no lo escuchó hasta grande. Entonces, cuando descubren que a través, solitos, que a través de algo que les gusta, más encima pueden enseñarlo, es una flor, es una semilla. Totalmente. Y eso en educación hablamos de como altas expectativas y de la percepción de autoeficacia. Sí. Como yo me doy cuenta y creo de verdad que puedo aprender algo que antes no podía. Y como la escuela me da señales de que yo puedo, de que le importo, de que soy visible para mi par. Sí. Porque en la tutoría entre pares... Exacto, existo y le importo a un otro. Y el otro o la otra me está preguntando cómo estoy, me está preguntando cómo llego, me está preguntando por qué me interesa este tema que me quieres enseñar. Me está poniendo atención. A veces solo con eso puedes cambiar el futuro de un niño. Exacto. De una niña, de un niño. Y nosotros estamos seguros de que todos y todas pueden aprender. Y aquí volviendo a tu pregunta... Todos y todas. No hay diferencias, no es que los niños puedan aprender una cosa y las niñas puedan aprender otra. No, todos y todas. Y cuando yo percibo al otro o a la otra como una persona que también tiene mucho que decir, de la cual tengo mucho que aprender, lo empiezo a mirar de otra manera, lo empiezo a respetar de otra manera, lo empiezo, por ejemplo, algo que veíamos en un reportaje la semana pasada a propósito de las jornadas que se están dando de educación sexual en la escuela. Empiezo, por ejemplo, también a darme cuenta de que el patio no es solo para algunos, ¿verdad? Sino que el patio es para todos y todas. Cuando reconoces tu lugar en físico en el mundo. Exacto. Que muchos llegamos grandes a reconocerlo y luego, así era esto, así era el respeto, así era la vida. Y mientras más niños, mejor. Totalmente. Bueno, el problema es un problema. Esto es un problema. Esto es una problemática que, como tú dices, nos debe preocupar. ¿Algo más que decir para finalizar? Si puedo aprovechar el minuto de confianza, digamos, quería aprovechar de contarles a todos y a todas quienes nos escuchan en sus casas que desde Educación 2020, como te comentaba, estamos desde el 2016 acompañando escuelas y escuelas para poder implementar este tipo de experiencias, ¿verdad? Transformar culturas escolares hacia la innovación como un camino a la mejora. Y para eso, como todos en el mundo, necesitamos recursos. Estamos justamente hoy haciendo una campaña de socios, invitando a gente a sumarse. Perfecto. Para eso los invito a visitar nuestra página web. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo para que estos cambios que estamos generando a nivel de escuela, que estamos acompañando y trabajando junto con la escuela, junto con directores, directoras, profesores. Ayer tuvimos un encuentro de directores y directoras por la innovación educativa. Para apostar a esto, necesitamos ayudas de todas y todos en toda la sociedad, no solo de la escuela. Ahí está la página. Gracias. De hecho, ahí estoy yo. Qué vergüenza, pero ahí estoy yo en la página. Excelente. Haciéndolas todas. Haciéndolas todas. Y cambiando la imagen también, lo cual también está bueno. Oye, 5 lucas, 7.500. O sea, se puede hacer varios tipos de aportes. Sí, se pueden hacer aportes únicos, aportes mensuales y conectándonos con aquello que nos duele de la educación. Este es un tema, ¿viste?, que nos duele, Nata. Este es un tema que nos duele. Estos niños que están fuera del sistema o los niños que están dentro están por salirse, niños y niñas. Son 50.000 adultos. Piensen en eso. 50.000 personas adultas que van a crecer sin esa entrega, sin ese intercambio de conocimiento, sin ese aprendizaje en armonía con tu comunidad, sin esa palabra comunidad, sin todo aquello que te construye como ser humano pensante, con ganas de leer, por ejemplo, y entender, que es algo que ya tuvimos un problema muy grave hace muy poco a propósito de eso. La educación desde muy niño y con esa amplitud, con esa mirada, te permite ser un adulto un poco más, porque siempre nos va a faltar, más completo, más tranquila, más feliz. Totalmente, más feliz, con más oportunidades, con más posibilidades y un aporte a la sociedad de manera distinta, ¿verdad? Así es. Que tanto necesitamos. Distinta, además, que es lo que necesitamos, distinta. Ya, gracias, nos Nata. vamos, ¿no? Gracias a ti, Consuelo, muchas gracias a tu equipo, saludos a todos quienes están ahí trabajando como locos, a todos los que están haciendo, mucho ánimo, mucha energía, esperamos que salga todo bien y a colaborar. ¿Dónde? ¿Cuál es la página?
www.educacion2020.cl y ahí hay un link, ¿verdad?, que dice hazte socio. Eso. Pues incluso si hoy día tiene plata, colaborar hoy, y si después puede hacerlo más, hágalo más, porque es necesario y vivimos en comunidad. Como siempre lo digo, nos tiene que importar el otro, sino para qué. El otro es importante. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, Nata, por invitarnos. Gracias. Saludos a todos quienes están trabajando